¿Qué tal, amigos de Santo y Pecador? En esta oportunidad vamos a hablar del Consejo Deliberante de la capital. Lo tengo pintado de morado. Eh, la Libertad Avanza tendrá su primer concejal, según algunos números y proyecciones que estamos haciendo o que se hacen. Ingresaría el primer concejal, que en este caso es el doctor Diego Figueroa. Pueden ingresar más, claro, todo depende de cómo se hagan las elecciones. Diego Figueroa, abogado del medio, presidente de PRO, Propuestas Republicanas, partido de Mauricio Macri, que en este negocio electoral que tiene el macrismo con Javier Milei, le ha permitido, en este caso a Figueroa, ser, o el espacio que le dieron desde la Libertad Avanza, ser el primer candidato o candidato a primer lugar de la Libertad Avanza. Hablamos con él, hemos preguntado de muchas cosas, entre ellas caso Bachiani, algo que se le indica en el rostro. ¿Se acuerda cuando quería reconocerle a Bachiani, al estafador Bachiani, como referente de la educación financiera, si se quiere el término? Pero después, con los meses y la debacle de Ademar Capital, todo se volvió una tragedia para muchos catamarqueños, en el cual, bueno, obviamente a Diego siempre se le va a endilgar ese intento de reconocimiento cuando ocupó la Cámara, la banca de diputados durante 2 años. Hablamos de eso, hablamos de la estrategia electoral y sobre todo de cómo ven ellos la eventual afrenta que van a hacer con el gobierno de la provincia, porque dicen ellos, los libertarios, que estarían algunos puntos arriba en las elecciones. ¿Será verdad o no? Bueno, todas estas cosas hemos hablado aquí con ustedes en Santo y Pecador, Diego Figueroa. Doctor Diego Figueroa, bienvenido a Santo y Pecador. En esta oportunidad ya candidato. Algunas veces hemos hablado sin la candidatura, desde el plano político. Bueno, ¿cómo se encuentra primero Diego Figueroa, un hombre que ama y le gusta tanto la política? La verdad que muy contento, muy emocionado, porque es una oportunidad que siempre busqué, que siempre quise tener, que la preparé, que intenté siempre dar lo mejor de mí, no solo a nivel humano, sino con la responsabilidad de conocer los asuntos que tratamos, y creo que se da en un momento de madurez de mi vida. Hoy, con 40 años vivido en esta ciudad, es un orgullo poder representar a mis vecinos, y creo que vamos a hacerlo con un gran equipo que estamos formando desde hace mucho tiempo, hoy con la Alianza de la Libertad Avanza, para poder llegar a gobernar el municipio de la capital en el 2027, preparando una agenda legislativa dentro del Consejo Deliberante que entiendo que va a dar un salto de calidad a la ciudad que todos queremos, en la que todos vivimos, en la que circulamos no solo los capitalinos, sino también aquellos vecinos de Valle Viejo, de Fray Humberto Esquiú, de Capayán y demás departamentos cercanos que vienen y hacen su vida también en la capital. Por eso creo que es muy importante el rol que tiene un concejal de la capital de los catamarqueños, porque de alguna medida atiende las necesidades y las urgencias que tienen más de la mitad de la población de la provincia. Diego, hay algo que lo dicen off the record, algunos se animan a decirlo públicamente, yo lo he destacado en alguna oportunidad. Viste que hay políticos que vos tenés cosas para pegarle, como se dice en el jerga política. Xavi no es tan sencillo pegarle a Xavi. Mire, el problema de la política en la capital es que ha cooptado siempre a los concejales. Tiene 14 empleados públicos VIP, el intendente del municipio. Lo ha hecho Raúl Jaliel al inicio del 2011 y lo hace hoy también Gustavo Xavi. Lamentablemente en la capital nunca hubo una oposición, y siendo la ciudad más opulenta en términos económicos de la provincia, la que más recibe por coparticipación, la que más recauda en cuanto a tasas y contribuciones, a los políticos les ha servido siempre como un trampolín, y han utilizado los recursos públicos para embellecer aquellas áreas que todos vemos y que nos gusta estar, como son las plazas, pero que ha dejado un gran abandono a las periferias. Más allá de las 4 avenidas, José, nosotros caminamos la ciudad, andamos en bici en la ciudad, corremos por aquí, ya a esta altura ya no otro tipo de deporte que no sean de movilidad. Vemos las calles destruidas, las veredas rotas,
aquellos sitios que nos parecían bellos en Catamarca, hoy convertidos en baldíos, en centros de plagas, los enormes problemas que tenemos con el dengue. Ahora te freno ahí. Estás haciendo una oferta de obra pública, por lo que veo, de cambiar el rumbo de la obra o de mejorar la obra pública, según tu discurso, y algo que la ideología que hoy vos estás representando, que Javier Milei sostiene que el municipio o los municipios o las provincias tienen que hacerse cargo de su obra pública. Eso es casi imposible, al menos es lo que nos vienen diciendo de hace 40 años para acá, es casi imposible que un municipio se haga cargo de la obra pública sin financiamiento. ¿Vos crees que se puede hacer lo que estás diciendo sin financiamiento nacional? O como sostiene Javier Milei, por ejemplo. Repito, la capital es una ciudad superhabitaria. Es la ciudad más rica de los catamarqueños. El problema de los catamarqueños que vivimos en la capital, que deambulamos en la capital, es que no sabemos dónde está esa plata. Si queremos ser bien intencionados, ¿sabe dónde está? En ñoquis, en vagos, que han utilizado los dineros públicos para hacerse millonarios, que hoy son aquellos que tienen casas opulentas en los sectores de la zona alta de la ciudad, 4x4, mientras hay precarizados, mientras hay contratados, que ganan dinero por bajo de la indigencia. Y eso no lo podemos permitir nunca más. Ahora, un plan de obra ambicioso de hacer veredas, por ejemplo, yo no sé por qué nunca nadie lo hizo. ¿Será porque requiere un financiamiento? O yo no sé si eso lo vienen estudiando ustedes, calculo que son jóvenes y tienen posibilidad de hacerlo con el equipo. ¿Cómo se hace, digo, para tener una obra pública ¿Ustedes creen que de verdad hay plata en el municipio? Te tiene que importar la ciudad. Básicamente tenés que caminar por Catamarca. Te tiene que importar lo que cuesta un amortiguador, un tren delantero cuando lo reventás por los baches y los pozos que tiene la calle de Catamarca. Te tiene que importar si tenés una persona con algún tipo de complejos de movilidad. En mi caso yo tengo bebés que los llevo en coche y tengo que llevarlo por la calle porque no puedo pasar por la vereda de Catamarca. Eso, ¿sabe lo que pasa? Es falta de interés en los capitalinos. Porque como le digo, como es una ciudad superhabitaria, la usan de trampolín político. Te saco de la cuestión más proselitista y te llevo a Diego Figueroa. ¿Te costó el salto pro Libertad Avanza? Hemos comulgado desde el PRO y la Libertad Avanza. Desde el 2023. ¿Seguís siendo PRO? ¿Seguís siendo macrista o no? Sigo siendo el presidente de mi partido y voy a seguirlo siendo dentro de una alianza electoral. Nosotros confluimos en el 2023 y este trabajo que hoy se puede dar dentro de una lista de candidatos, tanto a diputados nacionales, a diputados provinciales y a concejales, a los dos intendencias de Mosquera y Los Altos, se da por un trabajo en equipo que venimos trabajando desde 2023. En silencio, preparando agenda, trabajando proyectos. Hemos trabajado en conjunto con proyectos en mi rol de asesor legislativo en la Cámara de Diputados con diputados de la Libertad Avanza y nadie lo supo. ¿Sabe por qué? Porque nos interesaban los problemas catamarqueños. Hoy, lo que a todos les parece una novedad y que algunos medios resaltan como la gran sorpresa, es producto de un trabajo que lleva casi 2 años. ¿Fue la sorpresa o no? Fue una enorme sorpresa para mí que me dieron la responsabilidad de encabezar una lista de concejales. Digo, te voy a sacar del rol y somos amigos, nos conocemos hace años. Y hay algo que yo te tengo que preguntar. Sí. ¿Cómo estás vos con...? Hay algo que yo lo sé cuál fue el concepto de aquel reconocimiento, porque esto va a ser un eje de campaña que te lo va a preguntar, te lo va a enrostrar todo el peronismo y la gente. Hablemos de Bacciani, ¿no? Y te lo tengo que preguntar, más allá que yo lo conozco, pero para la gente. ¿Ese reconocimiento te pesa hoy en una mochila? Para nada. Y lo tengo que explicar justamente porque aún hoy siguen sucediendo hechos concretos en la ciudad y en la provincia y en el país de estafas por desconocimiento de las cuestiones que tienen que ver con la educación financiera. El primer proyecto que yo presenté en la legislatura cuando asumí allá por mayo del 2021 fue justamente para comenzar a instalar la idea de que las escuelas eduquen a sus chicos en materia financiera. ¿No fue para decirle a Bacciani que capo que sos o no? Vamos por parte. Bacciani en aquel entonces, en medio de la pandemia, sostuvo ese Bacciani que hoy es un delincuente, que estafó a miles de catamarqueños y de argentinos, que podemos decirlo según la última sentencia de la quiebra a partir de enero del 2022, ese Bacciani
sostuvo a toda la clase media de Catamarca cuando Raúl Jalil decidió cerrar Catamarca en pandemia y que los comercios no trabajen. Decidió que los profesionales liberales tenían que pedir permiso para ir a trabajar. Decidió que aquellos que trabajaban, su sueldo era un ATP. ¿Te acordás del ATP? Sí. Había comercios que me contaron en aquel entonces que juntaban el ATP de todos sus empleados para ponerlo en Bachani y tener un poquito más de dinero con la renta para llegar a fin de mes. Sí. Con un índice de inflación que volaban en Catamarca y en la Argentina en general. A ese Bachani que lo habilitó renta municipal, rentas de la provincia. Aquel Bachani que todos los que hoy lo critican son los que pedían cobrarle impuestos. Hubo modificaciones a la ley impositiva y al presupuesto para que las criptomonedas que él utilizaba paguen impuestos. Metieron a rentas dentro de ese local. Usted pasaba por la calle Intendente. Sí, me acuerdo del artículo 5 del Código Tributario, que es una vergüenza. ¿Se acuerda cuando yo le conté a usted? Sí, es una vergüenza. Pero ahora, digo... No, pero a ver, estamos gobernados por malandras que lo que pretenden es cobrarle impuestos a las actividades aun cuando son ilegales, José. Sí, y todavía no lo modificaron. Pero vuelvo, o sea, cerrame la idea de... Vuelvo al ese escenario que él propone a los catamarqueños en el Club Red estar aquella tarde, en donde da una conferencia, en donde dice justamente esto que estamos hablando. Él dice, en Catamarca falta educación financiera. Ustedes me endiosan a mí, véanlo al video, me endiosan a mí porque yo les puedo dar lo que ustedes no pueden conseguir. ¿Saben por qué? Porque ustedes dependen del gobierno provincial. Pero era producto de una estafa lo que él venía. 100%. Sí. Y él comienza a meterse con Raúl Jalil en ese sentido y ahí comienza la persecución del gobierno provincial para decir que su actividad era ilegal y bueno, que toda la estructura era piramidal, que en definitiva después fue lo que terminó sucediendo por las causas federales que se iniciaron a través del entonces fiscal Santos Reynoso, que después en definitiva tomó la fiscal Ricci, la cesación de pago de él, la investigación de la fiscal Ricci, la investigación que lleva el juez Contreras. Esa causa se va a elevar a juicio ahora, en estos días, y seguramente el juicio va a ser el año que viene, en el TOF de Catamarca. ¿A dónde apunto con toda esta historia? Más allá de lo que pasó, y que es el diario del lunes, claro. En aquel entonces... El tipo estaba diciendo, tienen que ver cómo hacer con su dinero, porque si no les alcanza, depende de ustedes entender cómo hacer crecer negocios, cómo emprender, cómo invertir. Y son las cosas que hoy le siguen pasando a los catamarqueños. No sé si querés que lo toquemos o no el tema de las jubilaciones, pero José, es fundamental entender que el problema de las jubilaciones, a su vez, es justamente porque todos aquellos que hoy trabajamos, estamos... Y lógicamente entendiendo que nosotros cuando nos jubilemos vamos a poder vivir en otra jubilación. No vivió mi abuela de la jubilación, no viven mis viejos de la jubilación, y yo estoy convencido que yo no voy a vivir de la jubilación. Es más, es posible que el sistema jubilatorio termine porque es un problema mundial de informalidad. Entre las cosas que estábamos charlando antes de iniciar esta conversación, estábamos hablando de los altos índices de informalidad que hay en Catamarca y de emprendedurismo. A eso va el trabajo. Te tengo una pregunta para cerrar, para que no sea largo, así lo veo, porque está buenísima la nota. ¿No crees que...? Yo coincido muchas cosas con Milei. Y yo sé que incluso vos y yo hemos coincidido en muchas cosas, pero ¿no crees que la historia está demandando otra cosa del gobierno nacional? La historia, porque hay mucha gente que cree en Milei, de hecho, los porcentajes de votos están a la vista, por eso es presidente. Pero ¿no crees que la circunstancia merita otra cosa? Por ejemplo, el tema de discapacidad, remedios, todo eso que se cortó. ¿No crees que se debería haber hecho de otra forma o había que cortar? Yo le voy a decir con un solo ejemplo. Hace como 10, 15 días se me comenzó a prender la alarma en la camioneta que tengo que hacer el service. Fui a preguntar cuánto me costaba el service para el vehículo. Hace 15, 20 días fui a preguntarle de eso. Todavía no lo hice. ¿Sabe por qué? ¿Se te va a fundir la camioneta? No, porque más allá de que no cumplí los 1000 kilómetros de esto, el service sigue costando lo mismo. ¿Sabe qué pasaba antes cuando yo cobraba mi sueldo? Tenía que ir inmediatamente al súper a comprar carne, a comprar huevos, a comprar fideos, a comprar arroz, porque los precios de la mañana a la tarde cambiaban y se aumentaban. Y sabía yo que tenía que convalidar el precio que sea, porque mañana y pasado, o de una semana. Te justifica el superávit a costa de... Es que eso no es superávit, eso es
tranquilidad por la baja de la inflación y la estamos terminando a través del gobierno nacional. Perdón, superame, no. Usted justifica la estabilidad económica, si se quiere, acá a razón de recortes. No hay recorte. Todas las áreas del Vialidad, Estado a los que legalmente les corresponde, entre uno de esos ejemplos, la coparticipación o determinadas partidas dinerarias, les está llegando. No hay una sola acción judicial porque el gobierno nacional haya restringido o cortado alguna prestación que ya tenía recursos asignados. Lo que se está buscando con estas leyes es romper el déficit fiscal al gobierno nacional. ¿Sabe a quién lo daña? No al gobierno nacional. Javier Milei lo dijo muy claro: yo termino mi gobierno y me voy al campo a estudiar y a hablar de economía. A nosotros. Porque ese dinero que hoy no está para gastarse, hay que imprimirlo. ¿Sabe qué va a pasar si le dieran, hagamos un número mágico pero para que la gente lo entienda, le dieran el 10% de jubilaciones a los jubilados, le otorgaran el 10% más a las universidades, le otorgaran, porque son todos microgrupos que piden sus derechos. Pero el presidente de la Nación gobierna para 47 millones de personas. Supongamos, que le damos ese 10%. ¿Sabe qué hace el kiosquero? Marta, José, remarcame un 10%. El carnicero, el cuadril, 10%. Las cubiertas del auto, un 10%. El servicio de mi vehículo, un 10%. Imprimir dinero sin el respaldo, sin que estén los ingresos para cubrirlo, genera inflación. Eso nos mató, José, hasta el 2023. Y eso es la gran batalla, usted sabe, la gran lucha que tuvo el presidente. Decirlo con esto, cortito, conciso. Usted sabe que va a ser concejal, ¿verdad? Según los números, va a ser concejal. ¿Cuál es el primer proyecto que se le viene a la cabeza y que va a presentar el marzo del año que viene? Vamos a reformar la Carta Orgánica Municipal y vamos a trabajar en una agenda de desregulación de las ordenanzas municipales que se están superponiendo las unas entre sí, para tener un ordenamiento legal lo suficientemente claro para que lo entienda el vecino y comenzar a desregular la agenda de las habilitaciones municipales para cambiarlas por avisos de que estoy abriendo mi comercio. Vamos a cambiar la agenda de permisos de obra para avisarle al municipio que estoy construyéndome en mi casa, gratis. No tengo por qué pagar para que el municipio me autorice a mí a hacerme mi casa. Yo estoy poniéndome ladrillo, es mi terreno, yo pago el arquitecto, yo pago los albañiles. ¿Por qué le tengo que pagar al municipio? Vamos a trabajar en una agenda de regulación del sistema de tránsito de Catamarca para que nunca más tengamos desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche un procedimiento en la ciudad. Nuestra hermosa ciudad de Catamarca es un caos. Vamos a trabajar en el crecimiento de la ciudad, hacia dónde va a ir de manera ordenada, enfocada, con servicios claros del vecino. Y pronto, si vos lo invitás a David Ceballos, te va a contar por qué los capitalinos podemos no pagar nunca más una tasa en Catamarca. Polémica, ¿eh? Gracias, Diego. ¿Usted?